Qué gusto saludar aquí en el estudio, como lo anunciábamos hace un mes, al maestro, el filósofo Eduardo Tapia Romero, coordinador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, para platicar más que de un libro, de una lectura, aunque se escuche rara la precisión, de una lectura. Y en esta ocasión vamos a conversar un poco, lo adelantaba yo al inicio de este en contexto, de un libro que se llama La filosofía política de la inteligencia artificial. Y decía, a ver, son dos conceptos sobre los cuales hay que reflexionar, primero separado y luego los tratamos de vincular. El autor es Mark Kokelberg. Y vamos a platicar un poco de eso. Eduardo, gracias por venir otra vez en contexto, por estar con nosotros, por levantarte temprano el sábado. Ya sé que tus semanas son bastante ajetreadas y todavía nos dedicas un espacio aquí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, Jesús y Moisés también, y pues el gusto es mío, la verdad, de compartir por aquí. Bueno, sí, como tú comentas, yo creo que... A ver, vale, ¿qué mejor que tú que eres filósofo? ¿Verdad? Sí, yo creo que vale la pena la definición, además, tú que eres filósofo. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de filosofía política? Antes de entrar al otro tema que está haciendo también mucha conversación, que es la inteligencia artificial. Sí, mira, parecieran los dos temas como alejados de nuestra vida cotidiana o un poco abstractos, pero la verdad es que están presentes en todo lo que hacemos diariamente, ¿no? La filosofía política, pues finalmente es una reflexión que se hace, sí desde los conceptos, pero desde esas aspiraciones o valores que queremos como sociedad. Al final es una parte de la ética, la filosofía política. Correcto. Porque busca normar o tratar de identificar qué es lo correcto, lo deseable, lo bueno en una sociedad, ¿no? Entonces, generalmente hace reflexiones sobre temas como la libertad, sobre temas como la justicia, sobre temas como cuál es el régimen más deseable o que nos incluya a todos como ciudadanos, sobre temas como la dignidad de las personas y eso cómo se traduce ya en el campo de la relación social y política, ¿no? Entonces, la verdad es que detrás de todos los fundamentos de todas las constituciones y las leyes se encuentran estas reflexiones previas, ¿no? A ver qué es lo que deseamos finalmente como ciudadanos y desde qué marco, desde qué valores y desde qué principios vamos a actuar, ¿no? Eso es la filosofía política y son reflexiones sobre lo que queremos como sociedad, ¿no? Ahora, cuando mezclamos con este otro componente que también pareciera alejado, pero está en toda nuestra vida cotidiana, en toda nuestra vida, no es un tema del futuro, no es un tema futurista, es un tema del presente, ¿no? Así es. O sea, todos utilizamos, pues al final, redes sociales que utilizan algoritmos, utilizamos también buscadores de Amazon o de otras plataformas digitales para hacer compras y bueno, ellos hacen uso de la inteligencia artificial y, por ejemplo, nos tienen delimitado el perfil de consumidores que somos cada quien y, por lo tanto, la oferta de productos que nos van a acercar, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si yo entro a tu Amazon, si es que tienes un perfil personal, pues los productos que te van a sugerir van a ser muy diferentes a los míos, ¿no? Por supuesto. Porque nos tienen en otro perfil de consumidores. A lo mejor hay ciertas coincidencias, ¿verdad? Por los intereses que tenemos en común. O cómo funciona Netflix, ¿no? En las recomendaciones que te hace Netflix, en función de lo que veas, cómo el algoritmo te va poniendo las dulcecitos para que ya tú vayas escogiendo lo que quieras, ¿no? O en Netflix y cualquier otra plataforma de ese tipo de streaming. De acuerdo. Y bueno, también, por ejemplo, esos son ejemplos que están en nuestra vida cotidiana. También los monitores, por ejemplo, de los pasos que damos cotidianamente, el rastreo que hacen de nuestra localización en los celulares que traemos con nosotros. Hay un montón de cosas que son el uso cotidiano de la inteligencia artificial y por eso la verdad es que llegó primero antes de hacer una reflexión sobre para qué usarla, con qué límites, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se hace muy relevante este texto del doctor Kokelberg, ¿no? Que fue publicado el año pasado, originalmente en inglés. Yo lo leí en inglés, pero Cátedra ya en marzo lo publicó en español, la editorial española Cátedra, ¿no? Bueno, este autor es profesor de filosofía de los medios y tecnología en la Universidad de Viena. Ha escrito más de 17 libros. Yo lo conocí por un manual de ética de la inteligencia artificial que publicó en una serie de cuadernos que tiene el MIT y que son como muy accesibles para los temas. Y ese fue el primer texto que leí de él y ahora leí de filosofía política y la verdad es que creo que las reflexiones incluso están un poquito más trabajadas en este texto, hay que decirlo, ¿no?
Y fíjense, empieza con una anécdota muy curiosa y también muy ilustrativa. Dice, primero cita a un texto literario clásico que es El proceso de Kafka, ¿no? Donde pues una persona es sentenciada y al final es ejecutada sin saber por qué. Y en alguna de estas declaraciones de las personas que lo están enjuiciando dice, sospecho que el ordenador se equivocó. y dice, la persona del relato se llama Joseph K., así nada más lo pone, sí, claro. Kafka. Y bueno, finalmente hay un caso muy parecido ya en nuestro presente de una persona de origen afroamericana, Robert Julian Borchardt, que también es detenido porque en un sistema de reconocimiento facial que tenían unas cámaras de videovigilancia en un comercio, pues detectaron un perfil muy parecido a él, pero no era él. O sea, los policías no sabían ni por qué en Estados Unidos estaban deteniendo a esta persona en Detroit en concreto, hasta que se dieron cuenta de que el perfil que había identificado la máquina no era realmente él, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, desgraciadamente, pues no son excepciones, ¿no? Es decir, hay constantes equivocaciones a veces, claro, de los mismos mecanismos de inteligencia artificial, y pues de ahí te da para pensar, o sea, ¿por qué delegar tanto, ¿no?, a una máquina el tema de temas tan relevantes como el asunto de la justicia o como el asunto de la persecución de los delitos, ¿no? Y aquí hay una frase del autor que dice, en los Estados Unidos del siglo XXI, Joseph K. es negro y se le acusa falsamente por medio de un algoritmo sin mayor explicación. Entonces, bueno, hay países que ya han desarrollado estas tecnologías y las han incorporado a sus sistemas de seguridad para tratar de ser más eficiente el tema de la impartición de justicia, del rastreo, del tema policíaco, etcétera. Pero bueno, ha habido este tipo de cosas. También ya se ha comprobado que los mecanismos de inteligencia artificial generan sesgos, ¿no? Es decir, conforme se van alimentando por las mismas informaciones que les proveen las policías, los agentes, pues van teniendo sesgos y entonces tienden a criminalizar más o a inculpar más a ciertos perfiles raciales o a ciertas personas que habitan en zonas que son pues de mayor vulnerabilidad. Entonces, al final esto pues acentúa mucho ya las desigualdades que existen en estos países. Voy a decir nada más aquí rápidamente los capítulos. La estructura del libro, sí. La estructura del libro. Justamente. Tenemos 7 capítulos. El primero se llama así como lo nombré ahorita, sospecho que el ordenador se equivocó. El capítulo segundo es sobre la libertad, ¿no?, que es un gran tema de la filosofía política. Primero porque la verdad es que hay diferentes formas de entender la libertad, pero aún en todas esas formas, aunque sean diferentes, pues para todas hay algo tienen que decir sobre el tema de la inteligencia artificial. El capítulo se llama Libertad, manipulación por parte de la inteligencia artificial y esclavitud robótica. Luego el capítulo tercero se llama Igualdad y justicia, sesgo y discriminación por la inteligencia artificial. El capítulo cuarto se llama Democracia, cámaras de eco y totalitarismo de máquinas. Uy. Aquí toca un tema bien interesante que más adelante lo desarrolla bastante y dice básicamente pues cómo estas cámaras de eco que finalmente es como pues el entorno que nosotros hasta cierto punto hemos creado y diseñado de gente y de personas que comparten nuestras ideas políticas, comparten nuestra tendencia política y que al final como el fenómeno del eco que te devuelve tu propia voz, pues algo parecido ocurre también en las redes sociales cuando parece que todo el mundo piensa igual que nosotros. La verdad es que nosotros hemos hecho ese entorno artificial a veces, sobre todo en Facebook. Y bueno, en Twitter también tú dejas de seguir a con quien no compartes una idea, ¿verdad? Pero normalmente las personas y también los algoritmos nos generan estas cámaras de eco que son peligrosas porque parece que nos dan una idea de que el mundo es así, ¿no? El mundo es homogéneo, todo el mundo piensa igual que yo y hay poca disponibilidad para dialogar, ¿verdad?, con el otro, ¿no? Bueno, el cuarto capítulo se llama El poder, la vigilancia y la autodisciplina por medio de datos, ¿no? Aquí eso también está interesante, pues el manejo de cómo ocurre este poder que tiene sobre nosotros la inteligencia artificial y este disciplinamiento, ¿no? Hay un montón de conductas
que la misma inteligencia artificial ha provocado y ha estandarizado y ha uniformado en las personas, desde hábitos de consumo hasta incluso hábitos que no necesariamente tienen que ser negativos, ¿no? Yo, por ejemplo, todas las semanas cuento cuántos pasos llevo, cuánto ejercicio hice, etcétera, porque hay un monitoreo que estoy llevando con mi celular. Claro. Entonces eso de alguna manera me provoca el que todavía me falta mucho para llegar a la meta de esta semana y poderme mover en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que así como se puede utilizar para cosas positivas, pues el problema es también que se puede utilizar para la vigilancia de parte de los gobiernos, para que se vendan los datos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y que ya objetivos muy concretos de personas sean perseguidos o sean pues vigilados, ¿no? Entonces ahí es donde queda finalmente el riesgo. En general hay poca regulación. Así es. Justamente te iba a comentar eso, ¿no? Es una materia por la misma novedad poco regulada. ¿Me aguantas un par de minutitos, claro, Eduardo, sí, para hacer un corte y cerrar con la presentación de la lectura de hoy sobre filosofía política e inteligencia artificial? Vamos a hacer una pausa, estamos en contexto, no se vaya, volvemos. Estamos conversando con el maestro Eduardo Tapia sobre el libro de Mark Zuckerberg que se llama Filosofía Política e Inteligencia Artificial. Me gustaría interrumpirte, ahorita no lo hice por educación, pero me gustaría interrumpirte un momento, maestro. Tú cuando empezabas la mesa, cuando empezabas la discusión, hablabas, digamos, separabas los conceptos, el de filosofía política y el de inteligencia artificial. Y con esa pedagogía que te caracteriza, explicabas y mencionaste la palabra ética, sí, cuando hablas de filosofía política. Y me parece que das en el clavo porque es el concepto, si me permites la expresión, que cruza verticalmente a los dos conceptos. Sí. Hablar de filosofía política y hablar de inteligencia artificial es hablar de ética. Y el debate, en gran medida, para la inteligencia artificial ha estado cruzado por el dilema de la ética. Y no me voy a ir muy de la ética, y te voy a poner un ejemplo que creo que nos implica mucho a nosotros por la actividad en la que nos desempeñamos, que es de que encargues una tarea a un estudiante y se meta al chat GPT y le teclee el texto ahí y aparezca la narrativa y luego el estudiante te la entregue. Desde de ese tamaño hasta definiciones más complicadas como las que mencionabas tú, la posibilidad de la escucha de la oreja larga de un gobierno o hasta un dilema ya médico, clínico. Por supuesto. ¿Cómo la ves? Bueno, son muchos temas los que hay que tratar, la verdad, sí, pero en esto del ChatGPT, por ejemplo, sí, que comentas, sin duda, ¿no? Sí. Fíjate, o sea, que ha sido como demasiado rápido. De hecho, ha habido autores y de los mismos diseñadores de las tecnologías que han dicho, a ver, a lo mejor tenemos que parar esto. Esas noticias han estado llegando constantemente, declaraciones que dicen, sí, esto es un riesgo, ¿no? O sea, lo pusimos, pero hemos visto que puede tener bastantes riesgos y puede ser bastante pernicioso en una sociedad, pues que no tiene una educación finalmente para el uso de estas tecnologías de inteligencia artificial como el ChatGPT. Y fíjate, el ChatGPT primero no te da referencias de dónde está sacando la información. Exactamente. Y sin embargo sí se alimenta de bases que ahí es donde entra una de las claves de lectura de este texto, que es que al final hay mucha opacidad o es una caja negra, como se dice, sí, en inglés, el que no sabemos realmente de dónde está sacando esa información. Y también se han hecho estudios de que este tipo de tecnología, ChatGPT u otros chats también, chatbots, etcétera, que han existido y que están desarrollando las grandes plataformas tecnológicas, pues tiene una tendencia política. O sea, no es que no tengan tendencia política. Si tú les preguntas algo sobre los actores actuales, te van a dar una respuesta bajo ciertas coordenadas políticas que normalmente van más tendidas hacia lo liberal, hacia la izquierda, etcétera, entendida la izquierda sobre todo desde Estados Unidos, sí, pero bueno, no,
no las hacen patentes, o sea, no te dicen, esta vez me estoy basando en estos autores, me estoy basando en estas tendencias o en estas teorías. Entonces es muy problemático ese asunto desde el tema político, pero también, como tú dices, puede tener otros riesgos, ¿verdad? Otros riesgos en temas de salud, como dijiste, ¿no? O sea, en temas de que yo le pregunto o a la cuestiones de Estado. Artificial. Claro. O cuestiones de Estado. Oye, Eduardo, el libro está editado por y dónde lo podemos encontrar, por si alguien de la audiencia tiene interés en leerlo, en echarle una mirada. Sí, pues yo lo adquirí a través de una plataforma de Amazon. A propósito. Sí. Ajá, a través de esta plataforma que también me está sugiriendo siempre libros y recomendaciones porque sabe eres consumidor, el perfil, pues. sabe el perfil finalmente de consumo, ¿verdad? Y bueno, pero aparte ya se editó en español y entiendo también la edición en empresas de Cátedra, ¿no? De la editorial Cátedra. Esperemos que muy pronto tenerla por acá, ¿no? En nuestras librerías o poderla encargar también a través de estas plataformas. Yo quisiera cerrar sobre todo ahí con una frase de este tema que a nosotros nos interesa también mucho, que es el de la libertad de expresión, ¿no? Sin duda. Dedica bastante tiempo, ¿no? En alguno de los capítulos para hablar de este tema. Y dice que básicamente siempre está este dilema, ¿no? Saber si vamos a censurar, a regular, y en todo caso, quién censuraría y quién regularía las redes sociales, por ejemplo, ante cosas que pueden resultar una amenaza para la sociedad, que pueden resultar incluso material inflamable, ¿no? Para nuestras sociedades. Y dice, después de muchas deliberaciones y también tomando en cuenta el gran valor que es la libertad de expresión, porque hay que tener cuidado con este tema, dice, necesitamos una concepción diferente y más actual de la libertad de expresión, especialmente en la era de la comunicación digital, una concepción más inclusiva, promotora de la verdad, pluralista y crítica. Necesitamos, por lo tanto, mayores discusiones sobre lo que significa la libertad de expresión en la era del periodismo automatizado. Absolutamente. En la era de la censura de la inteligencia artificial y las fake news, incluyendo los videos fake. ¿Sí? Así es. Y otras nuevas desarrollos, ¿no? Porque existe también esto del deep fake, ¿no? Que es este uso también de tecnología para parecer que Trump dijo algo cuando en realidad no lo hizo, tratar de hacer simulaciones muy complejas que tienen todo, exactamente, todo el perfil de verosimilitud, ¿no? Muy Entonces, bien. Pues muchas gracias. No, maestro, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? Bueno, en redes sociales mi cuenta es ttapiar y bueno, por ahí voy publicando ahí las reflexiones y también pues las recomendaciones. Muchas gracias. Comentábamos en el corte que ya está también un nuevo estudio que nosotros ahí en la universidad, en el TEC, ya hemos revisado, particularmente en la asignatura de Ciudadanía y Democracia, que es un estudio que venía haciendo la revista Nexos. Ya está una actualización del estudio, le llaman El Mexicano Hoy, el regreso al liberal salvaje. Sí. Hay que echarle una mirada, está bueno. Está padre, porque aparte lo que hacen es delinear como los diferentes perfiles del mexicano. Correcto. Muy bien. Gracias, Eduardo. Mike, hacemos un...